en tiempo real. Pauta de análisis. Ya estamos de vuelta con con pauta de análisis aquí con nuestros columnistas, 2 mujeres. Vamos a hacer un día viernes completamente femenino. Estupendo. Hoy día, sí. Aquí en pauta de análisis. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Con un bronceado sí. Tú vienes de vuelta a las vacaciones, ¿no? Eres la que se queda en febrero, pero es agradable igual Santiago. Pero ese grupo que ya se tiene que recordar de las vacaciones. Sí, así, tal cual. Y estamos también conectadas con María Pardo, abogada constitucionalista, ¿cierto? Consejera constitucional, eso estaba pensando, sí, la palabra correcta, ¿cierto? El segudo proceso constituyente. Hola María, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte, María, la Luz, ya clienta frecuente aquí en nuestros análisis. De los viernes, sí. Oye, a ver, vamos rápidamente, yo creo que al punto que hizo ayer el presidente Gabriel Boric, junto con la ministra Carolina Toá, con el subsecretario, de poner sobre la mesa un nuevo plan que sea mucho más directo y claro y eficiente, vamos a ver cómo funciona, ¿no?, contra el crimen organizado. Pero puntualmente la discusión aquí es la decisión del presidente de visitar Alcocena. O sea, esto por la forma y también porque muchos dicen, bueno, aquí el presidente tuvo que hacer un giro de 180 grados porque hace 3 semanas el gobierno no lo tenía en consideración. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, María Pardo? ¿Un giro que se vio obligado a hacerlo? ¿Fue la demanda de los alcaldes? ¿La situación como hay una traición en este giro? No, yo no creo para nada que haya una traición. Creo que hay una reflexión en torno a las urgencias del país en materia de seguridad. Creo que es hacer uso de una herramienta que el presidente de la República tiene en virtud de la Constitución, recordemos, reformada en 2005. Eso es importante porque el COSENA anterior al 2005 no es el mismo que de después, ¿verdad? Totalmente, tiene una mayoría civil, ¿verdad? No tiene posibilidad de autoconvocarse, exacto, es consultivo, y se refiere a un conjunto de materias relacionadas a la seguridad nacional, que en este caso se estima conveniente citar precisamente porque está en el ámbito de sus funciones. A mí me parece que este es un tema respecto al cual es profundamente necesario escuchar a todos los actores que desde luego el Ejecutivo escucha, digamos, por separado. No es que no tenga conversaciones con el Senado, ni con la Cámara, ni con las Fuerzas Armadas, pero es importante esta reunión de todos, digamos, para efectos de generar los consensos previos, los puntos de vista necesarios para seguir avanzando. Recordemos que el tema particular por el que se cita es la tramitación de la ley de infraestructura crítica. Entonces es algo bien específico, no es sobre todo el tema de seguridad. Es este punto muy esencial. Luz Poblete. Bueno, han sido varios los giros que ha tenido este gobierno en materia de seguridad y a mí me parece que es lógico que un presidente, un Estado, un gobierno, primero ante cualquier decisión que vaya a tomar, especialmente de leyes de esta naturaleza, pueda hacer el análisis de entorno, ¿no? Yo creo que lo primero es que cuando tú haces el análisis de entorno y te das cuenta que las circunstancias ameritan utilizar todas las herramientas que tienes disponibles, como por ejemplo hacer un llamado al COSENA, que como bien decía María, hoy es consultivo, que es mejor que preguntarle a los expertos y además a quienes están hoy día presidiendo las cámaras para ver cómo avanzar y cómo hacer todas las modificaciones posibles para sacar una buena ley, en este caso de infraestructura crítica, que recordemos también lleva varios años ya también durmiendo en el Congreso, es decir, durmiendo porque efectivamente la sacan a relucir cada cierto tiempo y hoy día ya tiene que concretarse, especialmente por la crisis que se está viviendo en el norte, ¿verdad? También sabemos que macrozona sur sigue siendo un tema, pareciera que estamos normalizando muchas veces porque no se escucha tanto, y obviamente en varias regiones, especialmente la metropolitana, donde los alcaldes, recordemos, han tenido un rol bien importante, te diría yo, desde el estallido social en términos de también forzar y ir presionando también en cierta materia, especialmente la seguridad, que a ellos les atañe directamente porque son sus barrios, sus poblaciones, su entorno el que se ve directamente afectado por esta delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. Luz, tú hablabas de sean varias las, partiste diciendo son varias las volteretas, creo que dijiste. Los giros, bueno, las volteretas, como quieran
quieran llamarlo. Cosa más despectiva, pero hoy día los giros de este gobierno. Y quiero preguntarte sobre eso porque ayer gran parte de la discusión y del debate político se centró en eso, en sacarle en cara, digamos, la reacción del presidente cuando era diputado y cuando el presidente Sebastián Piñera entonces en el estallido social fue la última vez que convocó al Alcocera, etcétera. Entonces, quiero preguntarte por esa actitud como un poco mezquina de la oposición o incoherente, por decirlo menos. ¿No te parece que es incoherente estar pidiendo y exigiéndole al presidente que convoque al Alcocena y cuando lo hace, lo acusan de darse vuelta a la chaqueta o darse una voltereta? Sí, yo tengo la impresión... ¿O es parte del...? Yo creo que primero es parte del juego político y parte de las estrategias para poder decir, mira, en realidad... hay otras dos palabras, así como las volteretas, que suenan siempre cuando un presidente de cualquier gobierno parece que siempre es insuficiente y es tardío. ¿Se fijan que también frente a cualquier iniciativa uno también aparece para, entre oposición y oficialismo, a acusar al otro de que no salió en el tiempo adecuado y que obviamente esas medidas van a ser insuficientes? Yo creo que hoy día lo que es más importante es poder reaccionar, porque eso es algo, Connie, que también hemos hablado acá, Claudia, que como Estado y la política en sí funciona muy reactiva, poco de anticiparse. He escuchado ya varios y he leído varios temas como ha ido avanzando la criminalidad en Chile, y la verdad es que esto se advirtió hace hartos años. Ojo con las fronteras, ojo con las fronteras calientes. Te fijas de cómo en algún minuto Chile se puede convertir, dado que ya es un lugar, un destino migratorio bien deseable, especialmente por Latinoamérica. Cuando tú empiezas a ver el contexto político del resto de la región, sabes que tu frontera se puede transformar en cualquier minuto en una frontera caliente. Sí. ¿Qué quiere decir eso para la ciudadanía? Que en el fondo se transforma en una fuente de conflicto, de que no solamente la migración es ilegal, sino que quienes vienen, en qué circunstancias vienen y qué pueden provocar dentro de, en este caso, los países, como la entrada del narcotráfico o el crimen organizado, que es lo que estamos viviendo hoy día. María Pardo, a ti te tocó en el Consejo Constitucional, discutir sobre la Constitución, pero también observar, quizá, tú eres abogada, cómo opera la política. Y yo lo quiero plantear un poco en lo que dices, la línea que dices tú, Luz Poblete. Me tocó a mí entrevistar a un señor muy interesante que se llama Daniel Sobato, que ha escrito mucho de esto, conoce Chile. Una cosa es el crimen organizado, cómo operan los gobiernos, y otra cosa también es la poca eficiencia que el mundo político empieza a darle para el cuidado de la democracia. En línea con lo que dice el Poblete, sí, es verdad, uno sabe que entonces la oposición, sea cual sea, acusa que el gobierno es tardío, que es insuficiente. Bueno, pero al final eso es lo voy a decir, es una frivolidad, es una irresponsabilidad, porque la verdad es que lo que tú ganas con eso es chaucha. Es chaucha, son moneditas para meterte en el bolsillito de perro que usan los pantalones. Porque el peligro es grande, y probablemente si quieres que el Estado tome una posición, requeriríamos ahora un mundo político, desde el Partido Comunista hasta la derecha que está presionando, de decir aquí todos juntos vamos en contra porque esto nos atañe a todos. Hoy a Boric, mañana un gobierno de derecha. No sé cómo lo ves tú, María. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque realmente para mí fue una reflexión muy interesante. Yo no vengo del mundo de la política y sin embargo me tocó hacer política evidentemente en ese proceso. Sí. Y mirarla también con otro ojo, habiendo formado parte de ese órgano. La verdad es que ahí Luz decía, yo sé que no lo decía seriamente, ¿verdad? Pero ella decía, bueno, es que es parte del juego político. Eso es lo que se suele decir, ¿verdad? Sí. Y uno dice, bueno, pero es que no es un juego, ¿verdad? No es un juego. No se lo estoy diciendo a ella en particular porque me imagino que no lo dijo con esa intención. No, claro. Sí. Es una figura claro. Exacto, pero yo creo que dice algo acerca de cómo comprendemos la política y no tiene por qué ser así. El rol de ser oposición no tiene por qué ser el rol de torpedear al gobierno. Puede ser el rol, como sucede en otros países, y esto es algo que tampoco es, digamos, física nuclear. Hay otros lugares donde sí funciona mucho mejor la oposición, ¿verdad? En que efectivamente la oposición evidentemente hace su trabajo, ¿verdad? Fiscalizando, molestando, pero con el norte de tener un mejor funcionamiento del gobierno y del Estado. Ahora, no hizo entonces, eso... Yo creo que... Perdona, María, no hizo eso el Frente Amplio, entonces lo que se está... por eso se cobra la cuenta. Ojo, sí, ojo, yo estoy haciendo un análisis que va más allá de mi lugar político hoy día. Creo que acá todos y todas tenemos que reconocer que el sistema político, los partidos políticos, nos están dando el ancho, y eso quiere decir que
cada uno individual y colectivamente tiene que llevarse esa tarea para la casa de decir, oye, ¿cómo realmente mejoramos las dinámicas de trabajo? Porque podemos pensar en reformas y desde luego que las reglas pueden incentivar, ¿verdad?, un mejor funcionamiento del sistema, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la ética política y pública. Y yo creo que ahí es súper importante el tema, para volver al tema seguridad, ¿verdad?, entender que, claro, a lo mejor se tomó la agenda ayer lo que dice relación con el COSENA y lo podemos discutir y yo feliz porque es un tema constitucional que toca mi ámbito, digamos, que a mí me gusta más, pero creo que en el tema seguridad no es solo el COSENA, no es solo la noticia, ¿verdad?, de lo que salió más calentito. Cuando se habla de infraestructura crítica, yo creo que se pierde mucho tiempo hablando de cosas que la gente en realidad no entiende. Bueno, ¿qué es esto? ¿En qué momento se empezó a tramitar? Por ahí se decía, bueno, se lleva mucho tiempo hablando, pero hay una reforma constitucional que se aprobó en febrero del año pasado, que le puso al gobierno un plazo de 6 meses, que el gobierno cumplió presentando el proyecto de ley de infraestructura crítica en agosto de 2023, y por lo tanto, en el fondo, estamos avanzando. Yo creo que tomarse en serio la seguridad pasa por el proyecto de infraestructura crítica, pero pasa también por otros aspectos. Llamar al gabinete de seguridad, ¿verdad? La ampliación del plan Calle Sin Violencia, el pensar en levantar el secreto bancario, la aprobación de la Fiscalía de Alta Complejidad, la tramitación del proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas. Son todos avances que hay que ir tratando de... obviamente vamos a tener desacuerdo, yo creo que eso está bien y le hace bien a la democracia, pero tratar de ir acelerando estos procesos porque realmente la ciudadanía necesita respuestas luego. Luz Poblete, ¿tú coincides? ¿Qué te parece esa batería de medidas? Porque nos hemos quedado evidentemente en lo que produjo más ruido, que es la convocatoria del COSENA, pero lo que hizo ayer el gobierno fue plantear todo esto que describe, no todo ayer, pero es un conjunto de medidas. ¿Tú crees que está reaccionando bien el gobierno ante esto que se ha llamado la crisis de seguridad? Bueno, es que ahí quiero hacer un reconocimiento porque es cierto, la política funciona con ciertos códigos que a veces son un poco inintendibles para la ciudadanía, decir por qué no están pensando en nosotros, así como en las consecuencias, en el impacto, lo decía Claudia, lo decía María también, y eso es lo que uno espera de cuando dice la política tiene que estar a la altura. Recordemos que durante el 2023, y bien lo recordaba con esta batería de medidas, son todas proyectos de ley que estuvieron sobre la mesa por harto tiempo. Y que obviamente la política juega, o la oposición cualquiera sea, en cualquier momento juega un poquito al empate, ¿no? Pero es que nosotros lo teníamos y no lo aprobaron. Bueno, y todo eso lo van a sacar en cara igual. O sea, quien entienda que está en la política, pero cosas distintas, y ese es el reconocimiento que le quiero hacer a esta oposición en particular, se ha podido avanzar en todas las materias de seguridad, en la agenda de seguridad, llámese ley de usurpaciones, en esto obviamente poner sobre la mesa la infraestructura crítica, con la disposición de los votos de la oposición. El presidente de la República el año pasado, a fin de año, dio también una conferencia de prensa donde también se jactaba, y está bien que así sea, de la cantidad de leyes que se habían sacado en materia de seguridad en su gobierno y no en otro gobierno. Dice, bueno, porque los el gobierno donde más se han aprobado proyectos de ley que tengan que ver con seguridad. Y está perfecto que se lleve todos los créditos de avanzar en eso, pero no con eso tiene que quitarle mérito a que tiene una oposición que en esta materia en particular va a tener siempre todo el apoyo, porque se entiende que más allá que en el juego más mediático, ¿verdad, Liga? Pero usted estuvo en contra, después votó en contra, votó, se abstuvo, bla, 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 y ese juego, porque cuando digo juego también lo digo intencionadamente, que lata que sea así, pero a la hora de concretar y que la política tenga que estar a la altura, con los votos, con las indicaciones, con querer avanzar en esta materia, más allá si le toca a este gobierno o al otro, quien se lleva los créditos al final, y eso es lo que tiene que entender la política, son los ciudadanos, que son directamente afectados por estas leyes. Y al final los porotos se los anotan todos, porque uno puede decir, esto es lo que queremos ver, que se pongan de acuerdo en las cosas importantes, que se avancen en las materias que son críticas para el ciudadano, en vez de estar en esa pelea chica, en ese juego de cabros chicos, de jugar al empate o criticarse que la voltereta, que lo que dijo, lo que no dijo. ¿Te parece que lo que se anunció ayer es un paso adelante? Tiene que ser pasos adelante y tiene que avanzar no solamente en la materia de infraestructura crítica, sino que también de las cosas que dijo María, también en la modernización de las policías para poder fortalecerlas, porque
porque sabemos que necesita más atribuciones, y obviamente en el Sistema Nacional de Inteligencia, que también lleva durmiendo ahí un montón de tiempo, y que esas inteligencias funcionen coordinadamente, no como por parcelas de las distintas policías y las Fuerzas Armadas, que también tienen sus herramientas para poder ayudar en la criminalidad más intensa, más violenta, más organizada. Oye, yo quería preguntarle algo a María. Estamos con María Pardo, estamos con Luz Poblete, aquí en Pauta de Análisis. Pero tal vez ¿por qué por qué se tomó la discusión ayer en la convocatoria al COSENA, más allá de el peso que tiene, que hay un peso como la carga ideológica, la carga histórica, porque hay que hacer la distinción de que el COSENA de hoy no tiene nada que ver con el COSENA ni de la dictadura ni postdictadura, digamos, hasta que se fue modificado en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto? No tiene, cuando fue una reforma dentro de las reformas constitucionales, pero tiene un peso. Y de hecho por eso salieron ayer varios diputados del Partido Comunista a criticar la medida. La CUT también salió a criticar la medida. Después el Partido Comunista sacó una declaración apoyando la medida del gobierno, pero hay un mundo al que esto le incomoda y al que le incomoda además que sea el gobierno del Frente Amplio y su gobierno, ¿cierto? Sobre todo gente del Partido Comunista. Yo no sé si eso los representa a ustedes en el Frente Amplio, que tal vez son más jóvenes, entonces no tienen este peso tan fuerte, que les incomoda esta convocatoria, pero también porque hasta hace una semana o 2 semanas, cuando se le preguntaba a la ministra del Interior por qué no se convocaba al COSENA, como lo están pidiendo algunos en la oposición, el argumento era que en este contexto, al ser un organismo, una institución de análisis, o sea, digamos, de consejo, de asesoría, no tenía mucho sentido y no se justificaba. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó entre la semana pasada o la semana anterior que hoy día sí se justifica para lo que lo está convocando el presidente? Porque la ley de infraestructura crítica se está tramitando en el Congreso. Entonces, yo ahí no me queda tan claro cuál es, y no sé si tú lo tienes claro, María, pero ¿qué pasó, digamos, que cambió la evaluación por parte del gobierno de que es necesario convocar al COSENA? Ya, a ver, primero yo quiero decir que, en mi opinión particular, esto demuestra flexibilidad por parte del gobierno. Y para mí la flexibilidad es en importante medida la manera en que nos damos cuenta qué nivel de inteligencia está teniendo un gobierno, ¿verdad? El decir, bueno, mira, en este momento no me parece adecuado, pero después reflexionar y ser capaz de llegar a una conclusión distinta, yo lo aplaudo. A mí no me parece problemático que haya un cambio de opinión, para nada, sobre todo si ese cambio de opinión puede tener un efecto relevante en acelerar la tramitación del proyecto de infraestructura crítica, que le da finalmente, o le daría al presidente de la República la herramienta para poder combatir de manera más eficiente y más eficaz la delincuencia en lugares específicos que dicen relación con la infraestructura crítica. Entonces, creo que yo no te podría decir, porque yo no formo parte del gobierno, digamos, qué exactamente es, pero yo lo veo así. Yo creo que tiene que ver con una medida importante de flexibilidad, una medida importante de estar preocupados por llegar a marzo, cuando termine el receso del Congreso, con discusiones avanzadas, ¿verdad? Y eso requiere conversaciones que se van a dar en el COSENA, pero también se van a dar en otros lugares, ¿verdad? Porque el gobierno está haciendo la tarea. Y la tarea implica hablar con todos quienes se pueda hablar. Ahora, yo entiendo las críticas que hablan de la historia del COSENA y obviamente uno no puede soslayar que hay una historia importante de esta institución. Y por eso también entiendo que es un poco de última ratio, por decirlo así, en el fondo el último recurso, bueno, llamemos al COSENA porque también tiene un aspecto quizás simbólico relevante, pero yo creo que dada la gravedad de lo que está pasando en Chile con el tema seguridad, se justifica, y también creo que puede ser una oportunidad para un poco resignificar lo que significa esta institución, digamos, que hoy día quizá puede tener un rol relevante para el problema que hoy Chile tiene, ¿verdad? Que nada tiene que ver con ni el rol ni las funciones que se cumplieron en un momento anterior. Sí, lo que es bastante claro, María Pardo, Luz Poblete, es que el gobierno, con este paso que da, asume definitivamente que el tema central que hoy día lo va a movilizar se llama seguridad. Y han pasado 2 años de gobierno y evidentemente esto fue una realidad que se fue imponiendo poco a poco, porque ha sido dramático como han avanzado, ¿no es cierto?, las cifras, los crímenes, el avance del narco, pero el dato claro es que para el gobierno de Gabriel Boric
un gobierno de izquierda, hoy día la seguridad se convierte en su desafío principal. Ya no hay ninguna duda de que eso es así, ¿no, Luz? Sí, y yo creo que al que le tiene que dejar claro eso este gobierno y dentro de su coalición es al Partido Comunista. Yo creo que entorpece la fluidez de hacerse cargo de una materia tan relevante y tan crítica para todos los chilenos, el hecho que uno de los partidos principales del gobierno, que además su vocera también hace 3 semanas, justamente minimizando la importancia de poder llamar al COSENA, hoy día se ve enfrentada a que su reemplazante, digamos, hoy día reemplazante de verano, Álvaro Elizalde, que además es uno de los autores de la ley de infraestructura crítica, así que y poder escuchar a los personeros del Partido Comunista, donde después de una comisión política tuvieron que salir a apoyar y a respaldar como prudente esta medida. Creo que es importante que ahí también hay un alineamiento de parte del gobierno con sus propios partidos y que deje de lado un poco esta tosudez ideológica o este sesgo ideológico en cada medida que el presidente pueda tomar en relación a un tema en particular, como que volver a la rememoranza. Yo creo que también tiene que dejar como soltar. Exacto, ahora, esa es la palabra. Igual se alinean al final el Partido Comunista. Ayer sacó en su declaración después en la noche, pero no le hace bien al gobierno, a su gobierno ni al presidente, después de sus declaraciones, que salgan personeros del Partido Comunista a dar todas las declaraciones. Diputados. No fue uno, los diputados. Sí, fueron los diputados. Porque eso se tramita porque ahí. la voz que ronca del Partido Comunista, que el Comité Central dijo, apoyó al gobierno, pero tú sabes que es ahí donde se tramitan las leyes y eso entorpece esta fluidez que todos están de acuerdo en que hay que avanzar. Para ir cerrando, María Pardo, porque el tiempo voló. Muchas gracias por la invitación y yo solamente quería cerrar diciendo que hemos hablado de algunas medidas en particular, pero el problema de seguridad que tenemos en Chile, que es un problema serio y un problema profundo, no se resuelve con una sola medida, no hay balas de plata que se puedan utilizar en esta materia, son un conjunto de medidas. Es importante todos los pasos que ha dado el gobierno en este último tiempo. A mí me parece muy relevante destacar entonces los avances y seguir trabajando mancomunadamente, porque finalmente hay que mirar todos los aspectos, todos los lugares, el ámbito preventivo, el ámbito de control y fiscalización, el ámbito de persecución del delito, el ámbito de protección a las víctimas, el ámbito de, lo que dice relación con todo lo que está encadenado en proteger la seguridad de las personas y perseguir la delincuencia finalmente. Oye, solo se nos acaba el tiempo, pero quedan algunas cosas sobre la mesa que yo creo importante. Queda la duda de por qué cuesta tanto sacar adelante la ley, por qué ha costado tanto de la ley de infraestructura crítica, y ahí hay puntos que son más bien técnicos en términos legislativos y qué es lo que debiera ayudar el COSENA a definir, como la definición de cuáles son realmente lugares de infraestructura crítica. Por ejemplo, aplicado los casos que hemos tenido últimamente en el asesinato de estos 2 agricultores en Mayoa, en la región de O'Higgins, se plantea que infraestructura crítica podría ser la carretera o Lo Valledor, por ejemplo. Exacto, ahí hay una discusión, entonces eso es la explicación. Sí, y no, pero probablemente lo central, lo que decía la ministra de Interior ayer, es cómo se define el rol de las Fuerzas Armadas. Una vez que se les autoriza participar. Exactamente, ¿dónde participa? Luz Poblete, María Pardo, muchísimas gracias por cerrar este viernes 2 de febrero aquí en Pauta Análisis. Un gusto, María. Gracias, Luz. Chao. Chao, gracias. Chao, María, muchas gracias. Gracias.